eso que hablamos y mañana salgan en las conclusiones que vamos a llevar a Ecuador. Entonces, ¿qué grupo arranca? ¿La comunicación quiere arrancar? ¿Cómo nos ponemos para que nos vean todos? Falta Luis, que estuvo... Arrancamos, que estuviste desde el principio. Y... Dale. ¿Arrancamos nomás? Bueno, arrancamos entonces. Bueno, nosotros estuvimos, Pablo y Luis, estuvimos como agitadores del grupo de comunicación. En primer lugar, nos encanta este rol de agitadores. Es la primera vez que figura en un papel que podemos ser agitadores, así que estamos como contentos con eso. Bueno, ahí estuvimos charlando sobre diversas cuestiones de la comunicación. Sobre todo, bueno, una presentación general en principio de cada uno y de cada una de las y de los que participaron en el grupo de articulación de comunicación, contando la experiencia de cada uno de los espacios. No solo como medios de comunicación, como lo que entendemos como medio de comunicación en sí, sino como las organizaciones de cultura viva comunitaria, cómo generan y construyen comunicación. Mientras tanto, mientras nos vamos organizando, aprovecho para contar que esto se está transmitiendo en vivo a partir de la página de Facebook de la comunitaria. Es decir, que también pueden avisar a sus compañeros y compañeras que quedaron en sus lugares, que pueden ir siguiendo esta actividad y otras en el Facebook de la comunitaria a través de esta transmisión en vivo. Digo, como para que también sepamos que ahí también hay una posibilidad de comunicación. Eso después queda alojado, guardado en el Facebook de la página comunitaria y se puede bajar y cada organización también puede trabajar en caso de que quisiera replicar y demás. Entonces lo que conversamos, decía, en el grupo, tenía que ver en primer lugar con esta presentación de lo que hace cada espacio respecto de la preocupación de la comunicación y a partir de ahí empezamos a pensar propuestas para trabajar a partir del encuentro y en adelante. Entre ellas fuimos enumerando, aquí tenemos algunas de las cuestiones que fuimos conversando. La primera instancia del grupo fue más de debate y de intercambio, de comentar también las necesidades y particularidades de cada uno de los grupos. Y luego ya tuvimos una segunda instancia, un poco más acelerada, de intentar de proponer algunas cuestiones a trabajar en torno a la comunicación. Y señalábamos también, entre esas cuestiones, primero que el hecho de que la comunicación esté como una preocupación en cada una de nuestras organizaciones marca también el nivel de importancia que adquiere cómo comunicar hacia adentro y hacia afuera determinadas cuestiones. Una de las cuestiones que surgían en el marco del debate era las redes sociales, ¿no? Como plataformas también de difusión respecto a nuestras actividades. Y a su vez se señalaba ahí también las particularidades que tiene cada una de esas redes sociales, que implica también conocer ciertas herramientas y a qué destinatarios uno está intentando comunicarse. Y en ese sentido conversábamos que a raíz de este encuentro, justamente que tiene que ver con redes de cultura, las verdaderas redes sociales somos nosotros, cada uno de nosotros, todos y todas nosotros, en este intercambio también, cara a cara, que permite potencializar y poder llevar a nuestros espacios estas discusiones. Fuimos listando algunas de las cuestiones. Una tenía que ver con pensar para qué sirve cada instrumento en función de los destinatarios. Y en torno a las propuestas señalamos 4 ejes. Si querés, Pablo, vos continuar con esa parte como para darle continuidad. Sí, como seguramente habrá sucedido en todos los grupos, se cruzó durante todo el desarrollo del debate la cuestión conceptual, ¿no? Esto de que tenemos cosas para decir, qué entendemos por tal cosa, qué entendemos por tal otra, con la urgencia de sacar cosas concretas, con la necesidad de irnos de acá con algo que nos fortalezca. Y en ese sentido hablamos de esto de que la red no sea un acto de fe o una cuestión de buenas intenciones, sino sacar
tareas realizables, viables, cosas que nos potencien en la práctica, que demuestren la utilidad de la red, que tengan que ver con nuestra tarea cotidiana y no llevarnos un montón de cosas extra sobre nuestras tareas cotidianas que después resulta que no se pueden hacer o que entran en colisión con lo que ya tenemos para hacer en nuestros lugares. Entonces la idea fue articular propuestas concretas, realizables, puntuales, alrededor de 4 ejes, que son organización interna de este espacio en cuanto a lo comunicacional, un lugar para comunicarnos, para encontrarnos. Lo más obvio que apareció ahí tiene que ver con los grupos de Facebook, de WhatsApp, pero dijimos, bueno, vamos a hacerlo en la medida de que tengamos cierto protocolo de uso, cierto para qué sirve y para qué no sirve, y a trabajarlo desde una perspectiva estratégica, no solamente para estar en contacto, sino para a través de ahí poder avanzar en desarrollar las cosas de las que acá pudimos dejar el título solamente. El otro eje es formación. Acá tenemos un insumo espectacular con lo que ya es la inscripción al encuentro, donde tenemos un detalle de qué aporta cada uno, qué necesita cada uno, y fue una necesidad que apareció expresada en muchos de los participantes. Quiero manejar tal herramienta, necesitamos tal otra, o repensamos si necesitamos tal otra, ¿no? Esto de dejar de hablar de las redes sociales, sino que pensar que detrás de esa palabra se esconden distintos dispositivos que tienen distintos usos y que en algunos casos son útiles y en otros no, dependiendo de cada proyecto. Y después 2 líneas concretas para compartir insumos, por un lado, nuestras fotos, nuestras producciones, nuestro material en bruto, ¿no? Eso de que no requiere más elaboración que la de saber en qué lugar encuentro lo que hacen todos los demás y en todo caso darle formas y características a partir de mi propia práctica. Y también producciones, compartir producciones concretas que existen, que las redes que hacemos a veces en una manufactura de una calidad excelente, equiparable a la de cualquier medio de comunicación comercial, y que lo que no sabemos a veces es dónde encontrarla, generar un circuito por el cual circulen nuestras producciones, nuestros microprogramas, nuestros programas, nuestras publicaciones, digamos, todo lo que cotidianamente se produce. Y de esa manera no obligar ni a hacer a quien todavía está en condiciones solamente de compartir insumos, bueno, que tenga un espacio para compartir esos insumos. Y a quien hace cosas, a los espacios que ya tienen regularmente o eventualmente, una experiencia de a lo mejor una cobertura concreta que se transformó en un video de circulación web, bueno, que eso también esté todo en un lugar, sea todo difundible, compartible y multiplicable. Y después aparecieron algunas líneas conceptuales para trabajar. Hay un compañero que no me acuerdo el nombre que anda por acá, por ejemplo, que hablaba de hacer hincapié en el que hay detrás de lo que hacemos, el cómo, ¿no? En lo que cuesta hacer, por ejemplo, una obra de teatro, una determinada producción y hacer cosas que reflejen nuestro trabajo en una época donde a veces pareciera que la cultura es algo que haces un clic y ya está ahí, y no sabés cuánto tomó hacerlo, cuánta gente hubo detrás, cuánto esfuerzo demandó. También se propuso para hacer, hoy mismo, no sé si lo mantiene la apuesta, dijo, hoy mismo acá nos quedamos, lo hacemos. ¿Dónde está? ¿Se mantiene el taller de cobertura colaborativa? Ahí está. Ahí va, más concreto imposible. Después de la plenaria ya hay un tallercito específicamente sobre coberturas colaborativas que va a estar a cargo del compañero. Entonces, en síntesis, lo que pudimos hacer es, además de avanzar en cosas concretas, avanzar en un dispositivo que nos va a permitir, sobre esas 4 líneas de acción, ir haciendo propuestas concretas que hagan que la red sea realizable, útil y que genere esto que decíamos también al principio, ¿no? Que aparezca como algo posible, que no nos quita trabajo ni esfuerzo ni tiempo para nuestro laburo cotidiano, sino que lo suma y lo potencia. Y además que, bueno, también obviamente articula con lo que ya se está haciendo por allá y por allá, pero que especifica un mapeo de la comunicación comunitaria de lo que hay acá. Bueno, ¿cuántas producciones, cuánto trabajo comunicacional hay acá? ¿Dónde está? Tenerlo claro, que aparezca también expresado en esas plataformas comunes. No sé si me olvido algo, ¿alguien del grupo quiere agregar algún tema? ¿No? Eso es todo entonces. Subirlo a Facebook. No, pero acá en el comediante. Bueno, justamente yo más que agitador estoy agitado, por eso estaba sentado. Bueno. Ah, sí.
Ahí, los puntos. Ya está, eso es todo. Bueno, estuvimos trabajando sobre arte y transformación social, en realidad, a partir de determinadas preguntas disparadoras que tenían que ver con algunos de los ejes que después fuimos sintetizando. Y en primer lugar, cuando se hacen talleres, cuando se hace una práctica artística, ¿por qué se hace lo que se hace? Y si alguna vez nos lo preguntamos, y en ese sentido, la necesidad de preguntarse, o sea, de plantearse los objetivos, no hacer algo por hacerlo, sino hasta en aquello que hacemos que por ahí tenemos como claro que está por ahí representando o está interpelando aquello que estamos contando, bueno, volver a preguntárselo, ¿no? Después también pensamos como la transformación y la transformación a quién y hacia quién, ¿no? Y esta idea de ver que se necesita, como este estereotipo del vulnerable, ¿no? Sí que se quiere ir a transformar al barrio, a la zona pobre, cuando en primer lugar pensar que la transformación primero se produce en aquel que quiere ir a transformar, que la transformación atraviesa muchísimas cuestiones y muchísimas clases sociales, que también hay prácticas donde nosotros estamos, ¿no? Se habló de alguna manera de cierta pensamiento colonizado, de ciertas prácticas colonizadas que también atraviesan las clases medias y las clases altas, que no se acercan muchas veces a talleres creativos, artísticos, sino prefieren otras prácticas ligadas al consumo, por lo cual preguntarse, bueno, ¿a quién se transforma? Sosteniendo de alguna manera que hay transformación, que la transformación es mutua, ¿no? Tanto el que tiene la intención de hacerlo con el que está en esa práctica, en ese lugar. Y después también pensar que construir prácticas artísticas y demás, no desde la idea de ir a la comunidad o para la comunidad, sino desde la comunidad, ¿no? Se habló mucho de construir ficciones o construir discursos o relatos que sean alternativos a los hegemónicos y demás, pero no desde una idea de como una bajada de línea o pensar lo que a nosotros nos parece que sea mejor hacia otro, sino que construir desde esos otros. No sé si querés seguir vos. A ver, ¿cuál es ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde te quedaste? Las pensiones artísticas deben relato. Está bien. Bueno, el pensar las culturas como parte de la vida cotidiana y no solo como circunscriptas al arte. Esto de separar a la cultura de lo que realmente hacemos cotidianamente, como si estuviera separado, externo. Antiguamente no se pensaba eso, se trabajaba, se construía, se comunicaba, se hacía o no se hacía. Y después, posteriormente, se repiensa como que la cultura había que pensarla como por afuera y enlazada al arte. Entonces la pregunta nos hacíamos por qué, si todas las personas somos creativas, la creatividad no puede estar implícita también en conocimientos que no tienen relación solamente con el arte, como las matemáticas, las ciencias, el deporte, etcétera. O sea, esto es como son preguntas que nos vamos haciendo. Es un arte y transformación, es un tema que en realidad son como signos de preguntas que nos van a hacer construir y repensar desde nuestras organizaciones o individualmente desde nuestras profesiones o en donde estamos ubicados en dar un conocimiento o un saber, si realmente transforma o no, o si solamente transforma el arte o en un conjunto de actores que potencian esa transformación. Por eso es que el arte puede servir como un vínculo para construir colectivamente y abordar otras problemáticas junto a otros actores sociales. Esto es lo que estábamos conversando, es que el arte en sí mismo transforma o tal vez nos sirve como un medio también para poder comunicarnos, para poder conectarnos, pero que también en esa comunicación, en el territorio, en lo que hacemos, necesariamente empezamos a ver una serie de necesidades sociales, de salud, educativas, que también tienen que ser atravesados en ese individuo o en ese colectivo o en esa comunidad, y que uno se conmueve y debe traccionar, porque si no, vengo, pum, cumplo, chau y me voy. Entonces, la pregunta es eso, ¿el arte solamente transforma
o se necesitan de otros actores sociales y de otros miradas o aportes para poder realmente concebir una transformación de manera persistente y lo que podríamos denominar un constructor de ciudadanía, ¿no? Cuando el individuo empieza a entender cómo es su territorio, cómo es él, cómo es la persona que tiene la posibilidad de comunicarse. Había un compañero que contó la experiencia de gente que estaba en situación de esclavitud prácticamente en el campo, trabajando, sometido, donde todavía, ¿cómo era la palabra que decías? El modo de pago, vicio, ¿no? O sea que la manera de pagarlo, los vicios, era aceite, cebolla. Bien. ¿No? Capaz que ese peón, no, para él es natural eso, y nace, muere pensando en eso. Y si uno le pregunta, ¿y eso para vos es un vicio? ¿No? Entonces eso es interpelar y preguntar, y la duda, y el saber en qué territorio y los derechos que tiene, van más allá del hecho artístico, ¿no? Sin este estado de conciencia de la libertad y de la no libertad. Y estamos hablando de Argentina ahora, ¿no? Podría tal vez replicarse en cualquier territorio, ¿no? Y después, desarrollar el potencial creativo que todas y todos tenemos constituye un acto político. El separar al arte de la política, nosotros en el grupo entendemos que no es así, que la política está implícito en el arte y está en todo. Entonces también nos va a demandar, ese era un tema que había que abordar, o sea, ya era otro tema, pero que de alguna manera la pregunta sería eso, ¿no? Si lo político, cómo se atraviesa en el arte y si tiene relación con la transformación y la incidencia. Sí. No desarrollar el potencial creativo tiene que ver con una acción política, ¿no? Entonces, justamente potenciar la creatividad es una acción política en sí misma, esa potencialidad creativa que tenemos todos. Hay algo que quiero agregar, que es cuando hablamos de que hay como hay una modificación en el que aporta ese saber, una transformación en uno y en el otro, pero también digamos, o nosotros agregaría en el territorio también. Por ejemplo, doy el ejemplo acá de la comunitaria, ¿no? Cómo incide un objetivo, como fue el espacio, ¿no? Como fue la defensa del espacio. Lo que ustedes con el tema del conflicto del agua el año pasado, ¿no? Cómo hace que la comunidad diga, este territorio hay que defenderlo, esto que está pasando no está bien, ¿no? Entonces ya no es yo lo que transfiero, más el otro lo que recibe, sino también el territorio en el cual habito. ¿Algo más? ¿Quedó algo más de arte y transformación? ¿No? Bueno, otro grupo, políticas públicas, no, pero venga. No, yo no. Bueno. Sí, que se sume alguien más. Acá está la compañera. Sí. Bueno, nosotros arrancamos repasando un poco la experiencia de Brasil. Para allá, dice. Hay poca luz, ¿no? Vení, de este lado. No empezamos repasando lo que son las experiencias de las políticas públicas de Brasil y de Argentina, las coincidencias, las diferencias. Ahí el eje que más se discutió era, si bien reconociéndose la importancia de esa política pública, más específicamente lo que fue la experiencia de puntos de cultura en Brasil y en la Argentina, que si bien partieron desde el Estado, también hubo un reconocimiento al trabajo que venían haciendo, al trabajo preexistente que venían haciendo las organizaciones de cultura comunitaria para ayudar a generar esa política pública, ¿no? De alguna manera fue un punto de encuentro de esas experiencias. La política pública encontró actores caminando y trabajando en el ámbito comunitario. Después se hizo un repaso de lo que son herramientas de democracia participativa en municipios de la provincia de Buenos Aires, en municipios de Córdoba, en la provincia de Entre Ríos, la experiencia del compañero de Salta.
también lo que es el Consejo de Cultura Comunitaria, que nació este año, que es un Consejo de Cultura Comunitaria a nivel nacional, como una experiencia a valorar que se fue construyendo desde las organizaciones, y finalmente esas herramientas de democracia participativa construyendo la política pública. Digamos, fue un repaso de muchas de nuestras experiencias organizativas, algunas frustradas, otras avanzadas, otras incipientes, pero que bueno, nos permitieron poner el punto de inicio de la discusión para proponer esto que finalmente se definió. Así que un poco lo que definimos así como conclusiones, como pasos a seguir o cosas que interesarían seguir trabajando en esa área, sería fortalecer las herramientas de construcción colectiva que ya existen a diferentes niveles, ¿no? Nacional, provincial y municipal, como por ejemplo los presupuestos participativos. Estaba la experiencia de un compañero de los de la Murga que habían utilizado el presupuesto participativo y habían hecho grandes logros en sus barrios. Después también impulsar los consejos culturales, que algunos están ahí por arrancar y otros ya arrancaron, están dando sus primeros pasos en diferentes lugares. Actualizar las discusiones de las leyes existentes y las que están, digamos, luchando para que finalmente salgan, como la Ley Federal de las Culturas, la Ley de Puntos de Cultura, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tuvo sus modificaciones. Sí, la de Cultura Comunitaria y la Ley de Centros Culturales. Y luego dos conceptos que nos parecían fuertes o ideas que también salieron en las discusiones. Reafirmar y sostener el concepto de democracia participativa, teniendo en cuenta las tensiones y los conflictos que aparecen siempre con el Estado, las coyunturas políticas específicas, todos los problemas que en la práctica demanda el hecho de lidiar con los diferentes organismos del Estado. Y también la construcción de las redes territoriales que sostienen el trabajo de la gestión de las políticas culturales, porque si algo decíamos que tenía que existir sí o sí para que los grupos puedan gestionar, implementar y participar del diseño de las políticas culturales, es un fuerte trabajo territorial, ¿sí? Estar apoyado por el trabajo concreto de un colectivo que pueda sostener ese trabajo y esas ideas de políticas culturales. Así que no sé si querés agregar algo. Sí, bueno, por ahí para agregar algo, nosotros cuando entramos a la mesa lo primero que planteamos fue, bueno, ¿con qué queremos salir de acá? Inmediatamente Emilia dijo, bueno, hagamos una ley de cultura comunitaria, de cultura viva comunitaria. Bueno, nosotros nos miramos y dijimos, bueno, un poco difícil, y a partir de eso empezamos a trabajar, pero está bueno tener un faro, tener un lugar hacia donde apuntar, por eso es que planteamos reflotar, fortalecer las leyes que ya se vienen trabajando, como Pueblo Hace Cultura, como la Ley Federal de Culturas o la ley misma de puntos de cultura, y a partir de ahí empezar a luchar por el reconocimiento de la cultura viva comunitaria dentro de una de esas leyes. ¿Querés agregar algo? No, y una cosa que se veía mucha diferencia y disparidad entre las provincias, hay relaciones muy distintas, por ejemplo, entre Salta, provincia de Buenos Aires, Córdoba, había experiencias muy distintas, entonces la propuesta es fortalecer las instancias municipales, que son las que, además de las provinciales y nacionales, pero cada uno en su territorio, ver cuáles son las herramientas que existen de democracia participativa, que nos parecía importante, porque está al alcance de todos nosotros para poder hacer incidencia. Y a su vez, otra cosa que se dijo fue estar articulándonos, y cuando salga el Consejo Cultural Comunitario Municipal en Hurlingham, todos estar apoyando y ser parte de ese logro, y eso que sea la excusa y el faro, digamos, para otro que diga a su municipio, acá se está haciendo esto, ¿por qué no hacemos esto otro? Y también fortalecer hay pocos programas municipales de cultura viva comunitaria, pero hay algunos en Ciudad de Córdoba, en Chascomús y en Entre Ríos también, ¿no es cierto?
Todavía no, pero está ahí latente. Entonces también saber estas cosas para hacer incidencia en nuestros territorios. Y otra cosa que se dijo, que el Consejo Cultural Comunitario que se formó hace poco también es una herramienta muy importante, si bien no es definitorio, ¿cómo se llama la palabra? Es consultivo, no es que se define demasiado, no es ejecutivo, pero sí todos saber, no es vinculante, pero sí todos saber que está existiendo esa herramienta y que la podemos utilizar, sobre todo para esto que es políticas públicas y legislación, para que se escuchen las voces de las organizaciones. Agrego a ese consejo consultivo, tiene un grupo de trabajo que es legislación. Así que lo que hemos también comprometido es que a ese grupo de trabajo se vaya sumando todos aquellos que estén interesados en informarse sobre legislación o en aportar ideas, porque se viene haciendo un trabajo de recopilación de todo lo que es la legislación vinculado a la cultura comunitaria. Así que bueno, es un trabajo que ya se está realizando y a través de Emilia la comprometemos a que pueda, todas las organizaciones que estén interesadas puedan acceder a esa comisión, digamos. No sé quién sí. Viene tirando la... Ah, ¿me dejaron sola de nuevo? Ahí viene, llega. Bueno, estuvimos en el Círculo de Educación y Crianzas. Nosotros, nosotras desde Chepibe planteamos ahí el agite de cómo pensar ese círculo. Nuestra idea era poder conectarnos con algunas cosas, con algunas vivencias. Armamos una casita, prendimos unos sahumerios, hubo ahí una sahumada. Leímos un cuento para conectarnos con esa infancia que tenemos, la que imaginamos que tenemos o que tuvimos y la que queremos transmitir. Y a través de eso estuvimos charlando un montón sobre vínculos, sobre amor, sobre ternura, y nos llevamos algunas palabras para fortalecernos y perder el miedo, porque llegamos medio que a una conclusión que nos detenía muchas cosas que tenían que ver con el miedo. Entonces, las compañeras nos van a ir contando algo de todo eso para movilizar a los educadores, a las crianzas, a las criadoras, frente al miedo que se nos plantea, que día a día en nuestras relaciones, en nuestras instituciones. Y bueno, por ese lado andamos. Sí, lo que voy a hacer es... hicimos un avioncito porque no nos quedó muy organizado el papel que armamos, entonces lo convertimos en juego. Es leer lo que fuimos escribiendo en relación a esas reflexiones que tuvimos entre todos y que fueron los disparadores también, como palabras. Bueno, nos preguntamos sobre qué valores eran los que realmente queríamos transmitir, qué eran los valores en las familias, qué era para nosotros un valor. Encontrar las pequeñas joyas de nuestra cultura, la importancia de la participación, la imaginación, la fuerza, los estímulos que buscaban los chicos, conectarnos, jugar, dar el lugar que se apropien, la escucha comprometida y valorizar lo que cada quien tiene para traer. La importancia del vínculo, de involucrarnos, apareció lo del abrazo, algo que estaba perdido y que creemos que es muy importante. Resolver nuestros problemas comunitarios en comunidad, juntos, los niños, los viejos, etcétera, todos. Bueno, la educación como un compromiso político, ser diferentes, poder acompañar para toda la vida desde ese lugar de ser educadores y la responsabilidad de brindar amor y animarse. Ser conscientes. Y después apareció algo también que tenía que ver con el avance de las tecnologías, como bueno, en realidad no solo a los niños, sino a todos, qué nos pasa con la tecnología, el acelere del tiempo, que mata la imaginación, corta, no prestamos atención, nos corta, como que nos condiciona.
y volver a la mirada y al entorno. Bueno, después unas preguntas también que aparecen tenían que ver con cuáles eran las utopías que teníamos, qué utopías abrazábamos, cuáles perdimos y recuperar el brillo y descubrir el interés, despertar el interés en los chicos, transmitir esperanza y la acción transmitir con el cuerpo. Hay una desarticulación del sistema educativo y del sistema de los espacios de los docentes. El sistema educativo formal como obligación y encierro sigue funcionando desde hace tanto tiempo. ¿Cómo podemos hacer para reformularlo? Bueno, y lo último, que es lo que decía Carla, que lo que mencionaba recién como conclusión, la enseñanza como un acto de amor y... ¿Querés leer algo vos? ¿Para que se lea todo? No, yo no quería decir algo. Bueno, como quieras. Bueno, leo y ahí paso el micrófono. Bueno, y cómo innovarnos y acompañarnos entre todos para poder transmitir a los chicos y como docentes o como educadores o seres que crían, cómo combatir los miedos para generar lazos entre nosotros, para no sentirnos solos y sí, sobre todo poder vencer esos miedos para poder crear esto que estamos buscando, esa transformación, este amor, que es lo que todos concluimos en que hay algo que queremos transformar del sistema, que pueden ser muchas cosas variadas según cada uno, pero que es cómo poder construir desde esa confianza, o sea, enlazarnos entre todos. Y bueno, y repreguntarnos todo el tiempo, hacernos la pregunta esta todo el tiempo. Hola a todos. Bueno, yo quería agregar a esto que por ahí en relación a lo que nosotros estamos haciendo, a lo que, bueno, formamos este círculo de debate, nosotros, o sea, en un momento hablamos que era en esos momentos donde en realidad las personas, y bueno, trasladándolo al ámbito educativo, en primaria o en inicial o secundaria, donde los niños pueden llegar a aprender. Por eso decimos por ahí que, o sea, coincidimos en que el sistema educativo, como ya se dijo, está desarticulado en relación a las propuestas que tiene cada docente, como también cada escuela. Por ejemplo, algunos docentes o algunas instituciones apoyan esta enseñanza conocida como tradicional, que nosotros seguramente casi todos vivimos, de sentarse en un aula, estar al frente de la docente enseñando y nosotros memorizando las tablas, todo relacionado a la memoria, sin potenciar la creación, la imaginación, la construcción, el debate, la imaginación, que es lo que nosotros estamos haciendo acá y queremos bueno, que nuestros alumnos en relación a la enseñanza logren. Por eso nos planteamos esto de generar propuestas que generen esto, que generen un ser comunitario. Bueno, y eso, como vemos y pensamos que la educación y las crianzas son actos políticos y actos de amor y que eso es lo que está desarticulado desde otras instituciones y desde las contaminaciones en general que vivimos en los barrios, las contaminaciones en los vínculos, en los espacios, en los cuerpos y que, bueno, por eso también llegábamos a la conclusión de estar acompañados, ser voceros de esto, apoyarnos en las demás, porque si eso nos genera miedo, están ganando quienes nos quieren desarticulados y quienes nos quieren sin pensar y sin sensaciones. Y a eso, como a apostar al sentimiento, al abrazo, a la mirada y a todos los sentidos, a todos los colores, los sonidos, los olores. Perdón, a lo mejor no es correcto lo que voy a hacer. Pero una de las
Uno de los motores de lo que viene es un proyectito que tenemos aprobado, que no lo llegamos a hablar en el grupo. Es un proyectito que tenemos aprobado para, en clave de niño, hablar de cultura viva comunitaria. En todas nuestras organizaciones, grupos teatrales, espacios artísticos, convivimos con chicos y chicas, con niños, ¿sí? Con nuestros hijos, con los pibes del barrio, con los que vienen al merendero y hacemos una actividad creativa, un taller de oficio. Y eso también está un poquito desarticulado. Entonces, con los compañeros y las compañeras de la comunitaria, del Culebrón Timbal, de Catalina Sur y otras organizaciones que refrendaron este proyecto, Chacras de Coria, no recuerdo todos, pero bueno, fue un oasis, fue una gran cantidad de organizaciones que apostaron a que esto fuera posible. Presentamos un proyecto en Puntos de Cultura para ver cómo hacemos, cómo trabajamos infancia, juventud y cultura vivas comunitarias. Así que para este año que empieza a partir de mañana, tenemos también un desafío en pensar una actividad exclusivamente con ellos, con nuestros niños, con nuestra posteridad, en definitiva, ¿no? Con lo que viene, con lo que va a ser mejor que nosotros, pero primero tenemos que ser nosotros mejores que lo que somos, ¿no? Para hacer una actividad con los niños y niñas de nuestras organizaciones, pensarlo juntos, hacerlo juntos. No hay mucha plata, pero va a ayudar más los recursos que tenemos todas nuestras organizaciones, creo que va a ser potente. O sea que es una propuesta concreta. Es una propuesta concreta que no la llegamos a hablar en el taller, pues la verdad que era para quedarnos a hablar. Ah, bueno, listo. Paréntesis, seguimos mañana. ¿Y ahora? ¿Te canto un tema? ¿En serio? Acá empezaba con el otro. ¿Con concepto? Vamos con ese, ¿verdad? Vengan todos. ¿Y qué quieren? ¿Empezamos? Bueno, en cultura y naturaleza tiramos varios ítems y lo que... Bueno. Lo que más resonó fue el que la cultura es igual a la naturaleza. Nosotros somos naturaleza, dejar de ver a la naturaleza y al ser a nosotros mismos como algo distante, ¿no? Porque todos hablamos de la naturaleza como que hay que mejorarla, hay que aplicar ciertas cosas para que la naturaleza funcione de manera más sustentable, de que funcione como tendría que funcionar en realidad, pero siempre en sociedad, pero siempre lo hablamos como nosotros excluyéndonos, siempre viéndonos como aparte de la naturaleza, nosotros los humanos y la naturaleza siempre aparte. Eso fue lo primero que resonó. Y después, bueno, salieron un par de ítems, después de hablando un montón y debatiendo. Promover la mayor cantidad de prácticas sustentables en las experiencias culturales, en este tipo de encuentros, no sé, promover las huertas ecoagrológicas, las huertas ecoagrológicas, los alimentos agroecológicos y todo ese tipo de cosas. Volver a sentir que la cultura es naturaleza, porque el artista hace cultura, y esa sensibilidad que tiene cada artista que se maneja en el ámbito cultural tiene algo que ver con la naturaleza y no sé cómo explicarlo, pero no me da, ¿no? Bueno,
En realidad, para aportar lo que venía diciendo el compañero, la mayoría de los que participamos y las que participamos veníamos de experiencia de situaciones muy difíciles en las comunidades y en los territorios, de problemáticas ecológicas muy fuertes, como por ejemplo, bueno, los compañeros y compañeras de Culebrón Timbal, las inundaciones en el barrio cada vez son mayores, y además que hacen que directamente no puedan transitar porque está embarrado todo, no pueden moverse del barrio, los basurales, también las situaciones de las comunidades, ¿cómo se llama?, fumigadas. Bueno, el tema del río Atuel en La Pampa y el uso en Mendoza que hace que no llegue el agua. O sea, situaciones de experiencias, de vivencias concretas que tienen que ver con problemáticas ambientales. Entonces empezamos a darnos cuenta que nuestras experiencias de vida, no en lo cultural, pero sí en las experiencias de vida, estaba la problemática muy fuerte. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que en la experiencia cultural también la naturaleza es un elemento que está presente siempre, a pesar de que no parezca. Entonces ahí entendimos que somos naturaleza. No podemos, y en ese sentido el aporte de los pueblos originarios lo vimos como algo muy positivo, que es entender que somos naturaleza, que nuestras expresiones culturales son naturaleza, que los pueblos originarios siempre relacionaron, siempre fue una única cuestión, la expresión humana, la expresión de cultura con la expresión de la naturaleza, por eso la celebración de la Pachamama, por eso la cosmovisión, por eso la relación con la Madre Tierra, y que las expresiones culturales son naturaleza. No podemos seguir dividiendo nuestra expresión humana, y en eso la expresión cultural es eso justamente, como si fuera solamente humana, como que nosotros estamos aparte de la naturaleza. Al contrario, somos parte de la naturaleza, integramos la naturaleza. Entonces empezamos a tener estos conceptos que están ahí: cultura igual a naturaleza, no separar la pacha de lo humano, integración del conocimiento y del sentir, porque decíamos que la cultura occidental lo que hace es fragmentar, es dividir. Entonces parece que una cosa es el pensar y otra cosa es el sentir, una cosa es el relacionar la naturaleza por un lado y nosotros por el otro. Entonces decíamos que no es así, que el sentir, la naturaleza es integral, entonces por eso la necesidad de integrar. La cultura, dijimos una frase que nos pareció muy linda, que la cultura es la polinizadora del sentir de la naturaleza. Es como que a través de la cultura lo que hacemos es polinizar el sentir la naturaleza concretamente. Y después dijimos, la sociedad es igual a la comunidad. Nosotros somos expresiones comunitarias, pero no somos chiquititos, aislados, una experiencia testigo, sino que somos parte de la sociedad. Por lo tanto, nuestras intervenciones culturales son intervenciones para toda la sociedad. Y la visibilización del tema de la naturaleza es fundamental también para toda la sociedad, no solamente para nosotros como grupos. Y también dijimos, la tierra es comunitaria, somos naturaleza. Este concepto de que lo comunitario que hacemos también es comunitario con la naturaleza. No nos podemos aislar y usarla sin entender que somos parte de esa comunidad con la naturaleza. Por eso nuestras expresiones comunitarias también son con la naturaleza, no entre nosotros nada más, sino con la naturaleza. Y hicimos algunas propuestas que tuvieron que ver con cosas concretas. Entendíamos que en nuestras prácticas, en nuestros grupos, en nuestras experiencias culturales, sería bueno incorporar la conciencia ambiental, si se puede decir. Esta cuestión de, bueno, hacer propuestas en estos encuentros, por ejemplo, que es el tema del manejo de los residuos, por ejemplo. También el tema de el consumo, cómo en nuestras experiencias culturales podemos hacer alianzas con los productores, los agricultores familiares, entonces poder hacer ferias
que acerquen a los alimentos saludables, agroecológicos, a nuestras experiencias culturales, hacer ferias, encuentros, intercambios, que en eso también lo asumimos como parte de lo cultural, de nuestras acciones culturales. Estos encuentros con aquellos que tienen otra relación con la naturaleza. También dijimos que lo cultural tenemos que verlo como un problema territorial. Cuando estamos insertos en territorios y esos territorios tienen problemáticas ambientales. Por lo tanto, no podemos estar alejados de las problemáticas que en el territorio se dan ambientales y que nuestras expresiones culturales están insertas en esos territorios. Hablamos de territorio como algo más complejo, no solamente como el suelo, sino con lo que hablábamos del problema de los agroquímicos, con el problema del agua, con el problema de las inundaciones y la deforestación. Eso es parte de nuestra identidad cultural también. Y dijimos promover la autoeducación. Nos hace falta autoeducarnos nuevamente. Hablábamos de la descolonización y la desoccidentalización de nuestro propio pensamiento. Cómo nos hace falta desarmar muchos conceptos que también lo hacemos desde las prácticas culturales y que lo tenemos que desarmar, como es el tema de autoeducarnos en la relación con la Pachamama, el tomar la cosmovisión de los pueblos originarios como un aporte y como un lugar para volver a autoeducarnos. Y dijimos que en esto de las crianzas me parece que hay un punto de relación que es la articulación con la educación formal, por ejemplo, que nuestras prácticas culturales, nuestras expresiones teatrales, nuestras murgas, en el caso de la educación formal, también lleven la relación con la Pachamama. Esto que hablamos de cultura y naturaleza es lo mismo. Y por último, bueno, esto medio que es recuperar la tierra, pero no solamente en el concepto de recuperarla como lugar físico, geográfico, sino como lugar de alimento. Nos contaba un compañero en plena ciudad de Buenos Aires que habían querido hacer una huerta comunitaria y lo que pasó es que la municipalidad vino y lo sacó directamente porque era peligroso, digamos, porque no se permitía. Y que finalmente, después, leyendo la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ese acto de hacer una huerta en una plaza no es ilegal. Entonces, ¿cómo tenemos que volver a recuperar la tierra? No solamente como un lugar, digamos, con la relación de producción, sino como de cuidado, como aprender, y cómo en esa instancia los vecinos se acercaban, empezaban a traer semillas, cómo también esa recuperación de la tierra es una recuperación cultural también. Y las experiencias colaborativas entre los vecinos, que recuperar la tierra, se recuperaban más cosas que solamente un lugar para cultivar, sino la memoria, los conocimientos, cómo esas prácticas culturales también son prácticas que sanan la relación nuestra con la tierra. Nada más. Bueno, permiso, no sé qué vamos a hacer. Bueno, buenas tardes. Espera que tengo machete por todos lados. No hicimos la tarea. Ahora la vamos a completar. Bueno, nuestra mesa, nuestro círculo era... Gracias, Manuel. Muchas gracias. Nuestro círculo era gestión, autogestión y creatividad. Eso es lo que el círculo que nos convocó, el tema del círculo que nos convocó. Y bueno, con Caro venimos de una experiencia en Santa Fe, que es Cumelena Asociación Civil, que que da testimonio que la autogestión, que la gestión y que la creatividad es posible lograr proyectos desde ese paradigma, desde ese lugar. Y hubo una acción que atravesó toda
toda la discusión o toda la charla. En realidad fuimos propuestos desde Cumelén como agitadores, pero agitamos todos y todas, y eso fue muy lindo. Y hubo una acción que, vuelvo a repetir, así como columna vertebral, atravesó todo lo que hablamos, que es el amor. Digo como... Y lo digo como acción, como verbo, porque es lo que atraviesa toda la historia de Cumelén, que viene de un fracaso, ¿sí? De un fracaso de una cooperativa de trabajo, se comienza a gestar esta asociación civil. En el momento en que, bueno, podríamos habernos resentido, automarginado o habernos vuelto a casa, bueno, preferimos transformar ese fracaso en amor, y de ahí nace Cumelén. Por eso damos testimonio que la autogestión es posible. Y después, bueno, surgieron un montón de cosas que no anotamos ninguna. Y después acá nuestra compañera Camila, que bueno, está en la red de teatro comunitario, junto con Emanuel, que era nuestro coordinador. Hicimos unos ítems para compartir con ustedes. Dijimos que es fundamental poder sistematizar el funcionamiento interno de cada organización o de cada grupo para poder multiplicar. Teníamos también la discusión de cómo relacionarnos con el Estado, y nosotros dábamos testimonio desde Cumelén cómo nosotros nos relacionamos con el Estado, y lo hacemos con todos los niveles del Estado, a nivel local, nivel provincial, nivel nacional, nivel regional, pero lo hacemos siempre sin perder la independencia y la esencia del proyecto. En cada convenio que firmamos, en cada cosa que hacemos en conjunto con algún nivel del Estado, queda siempre la salvedad de que nosotros, si vemos afectada nuestra independencia o la esencia de nuestro proyecto se ve afectada, nos retiramos. Otra de las cosas que se habló, y en todo esto vuelvo a repetir, está el amor atravesando, es fortalecer las tramas internas del grupo a partir del afecto. Me parece que Carlos había planteado el tema de que hay mucho movimiento interno en el grupo y que por ahí hay gente que se va, y entonces lo que decíamos es que no sea indiferente al grupo esa ida, que alguien del grupo tiene que salir a buscar a esa persona que se fue, tiene que conversar con ella. Después la decisión del otro de permanecer o no en la asociación es totalmente individual, pero sí que no nos sea indiferente, ¿sí? No es lo mismo si me fui por cualquier razón sea, que alguien venga a preguntarme y trate de hacerme sentir que soy importante dentro del engranaje del grupo, a que me fui y no pasa nada. Bueno, para gestionar, tener en cuenta los lazos amorosos, saber que, como decía una compañera de la comunidad Cuong, saber que lo que tenemos es para todos. Y ella decía, si tengo un mate y una torta, esa la dividimos entre todos. Y ahí surgió también el yo soy porque somos, ¿sí? Hablamos también del atravesamiento que tenemos de la actualidad y de la búsqueda del individualismo, y cómo nosotros, consciente o inconscientemente, estamos atravesados por eso, estamos atravesados por Trump, por las bombas en Afganistán, por los atentados, estamos atravesados. Entonces, ser consciente de esto y poder saber que a lo mejor al que tengo al lado lo puedo contener con un abrazo, en lugar de serle indiferente. Dimos muchos ejemplos de todo esto y fuimos como dando testimonio cada uno de determinadas cosas. Y también nos parece que es importante y que nosotros tenemos que agotar todas las instancias para que el Estado esté presente en lo que nosotros necesitemos, y demandar esa presencia del Estado
porque también somos el Estado, como se dijo hoy en la apertura, y nosotros como parte de ese Estado tenemos derecho a que el Estado esté presente en lo que nosotros hacemos. Bueno, es lo que tengo. Acá el compañero Raúl de Santiago del Estero fue como un poco más allá y les quiere hacer una propuesta a todos. No sé, Raúl, si... Bueno, necesariamente estaba escuchando en el debate que hemos tenido acerca de lo que es gestión, autogestión y creatividad. Yo conozco el trabajo de Vichy, digo lo conozco, no lo conozco por completo, y recordaba que en alguna vez nuestra organización le había planteado lo mismo que han planteado varios de los compañeros que estaban ahí, acerca del fusionamiento de Cumelem, y también había escuchado y había recordado que alguna vez Emilia también lo había planteado en un plenario parecido a de preguntarles cómo funcionaban, y se han nombrado cuestiones de lo que es una estructura, cómo es la estructura, cómo es un cuadro, y yo pensaba ahí en la necesidad de no irnos más allá de lo que es el ser comunitario. Y también hablo desde mi experiencia de maestro, cuando enseño algo, me voy mucho a las palabras y me pregunto, ¿qué es el ser? Y parece una pregunta filosófica, si la hay, y por excelencia. Necesariamente el ser es algo que lo planteé, pero hay que plantearse qué es el ser comunitario, pero también plantearse aquello que es el no ser, porque la diferencia también suma a ser un ser comunitario. En tal sentido, hablamos de que ese ser comunitario también tiene que valerse de ese no ser, de ese diferente para gestionar, de ese diferente para generar alianzas. Si se va del grupo, traerlos con ese amor que planteaba Vichy y mostrar nuestra sensibilidad. Y ahí se ha planteado la cuestión de qué es la política o acerca de la política partidaria, y hacer alianzas es política, generar estrategias es política. Entonces nosotros, todos estos grupos, estamos haciendo una política. Entonces subyacía un poco la idea de lo que se ha planteado antes de todos estos plenarios, de acerca de que hacemos política partidaria, o bien somos un movimiento político, y he llegado, al menos dentro de mi humilde opinión, a que sí somos, y que nos reconozcamos a este ser comunitario como un movimiento político. Y si lo somos, entonces la idea o el planteo concreto es que desde nuestras organizaciones nos planteemos en la cabeza en este ser comunitario como un movimiento político, recuperemos las bibliotecas, los clubes y las alianzas que nosotros teníamos a través de esta cuestión de gestión de amor y gestión de participación. Eso nada más. Bueno, terminamos y no sé, los compañeros y compañeras que compartieron la mesa, si está más o menos representado lo que hablamos. ¿Alguien quiere agregar algo? Porque sí, acá. También quería agregar que se dijo en nuestra comisión, y calculo que en todas las comisiones se hizo la misma pregunta, que es ¿dónde está Santiago Maldonado? Está bueno. ¿Somos los últimos? No, ahí faltan. Vamos. Creo que es muy interesante la propuesta de los compañeros de trabajar sobre nuestro funcionamiento interno, que siempre en los grupos son temas que se trabajan mucho desde lo conceptual y no tanto desde el cómo funcionamos internamente. Me parece un gran aporte de los compañeros para que nos quede en mente para mañana en las cuestiones de articulación, ¿sí? Alguien que lo anote. Y acá metemos a la economía y ya nos vamos a la mierda. Ahora un movimiento político, ahora la economía, ya está, chicos, tomamos el poder del... Bueno, yo lo que quería pedir antes de arrancar es que
Creo que este momento es tan importante como los momentos de adentro, como cuando fuimos al mural. Y la verdad que recién estaba ahí atrás y se escuchaba bastante poco, porque hay como ruidos paralelos y no está bueno. Yo perdón, ¿no? Pero me parece que hablamos de amor, de respeto, está todo bárbaro. Pero esta es la práctica directa, estamos acá. Bueno, nuestro círculo de articulaciones de economía social, popular, colaborativas, arrancamos primero armando un pequeño mapa de quiénes somos o quiénes estábamos en ese círculo, de qué lugar venían cada uno, y algunas cuestiones que fueron atravesando como cuestiones básicas de uno a otro que se fueron dando, como las necesidades de tener lugar propio, necesidad de capacitación, orientaciones, cómo manejar el dinero en las organizaciones sociales, necesidad de confianza y prosperidad, entre otras. De esto nos fuimos a otro lado. Ahí reflexionamos un poco sobre la idea de que todos los que estábamos presentes, si bien más o menos la mitad del grupo venían del sector más productivo y la otra mitad del sector como cultural, entendido más en sentido estricto, todos formamos parte de la economía, de una economía en donde tratamos de llevar otros modos de producir y de consumir. Entonces buscamos plantear cada uno qué pensaba que podía aportar y qué necesitaría de otros para poder articular entre esas diferentes expresiones de la economía. Cada uno, en un tiempo que se nos fue extendiendo, fue compartiendo eso que podía compartir. Y bueno, surgieron algunas posibles articulaciones de tipo de cadena, digamos, de cadena solidaria a nivel producción-consumo. Por ejemplo, no sé, hay algunas experiencias decían que lo que les necesitarían recibir sería orientación y capacitación, espacio físico, máquinas, vehículos para comercializar, espacios de diálogo, reflexión e intercambios, algunas herramientas de gestión y autogestión. Y después, ¿en qué teníamos para aportar? Bueno, indumentaria textil, producción agroecológica, capacitación en facilitación de proyectos, cosas que empezaban a cruzarse con esas otras cosas que dijimos que podíamos, que necesitábamos. Y bueno, ahí se dio como una primera vinculación, digamos, más pequeña, si se quiere, más micro, entre las experiencias que estábamos acá, pero que enseguida pensamos que teníamos que ampliar, porque no podemos pensar no solamente en ayudarnos entre los que estamos aquí. Entonces, bueno, le paso la palabra así. Agregar de una de las cosas que salió en el círculo, que me parecía que está súper importante en el sentido de repensarnos como consumidores, y que empezar a pensar en una economía colaborativa o economía social o popular implica también cambiar el estilo de vida, ¿no? Implica cambiar algunas prácticas que hacen a la cultura en general también, y implica también empezar como a modificar nuestro consumo e invitar incluso a modificar los consumos del entorno. Una de las cosas que en lo personal me quedó como ahí como súper grabada es esto de que lo nombraste, como clave en lo que tiene que ver con la cultura, la economía colaborativa, es el articularnos siempre con otros y tener la voluntad de trabajar con otros, tener la voluntad de dar y de recibir, porque si no estoy dispuesto a generar ese vínculo, esa red, entonces no va a pasar colaborativamente nada. Y también una de las cosas que me preguntaba era esto de que no implica como quedarnos por fuera de lo que significa el dinero, pero sí pensarnos a través de estas economías que
¿qué podemos habilitar desde otros lugares que podamos como prescindir? Prescindir no es la palabra más feliz, pero no se me ocurre otra cosa ahora, pero prescindir de ese efectivo, digamos. Como que a veces pensar la economía no es solamente el dinero que circula en manos, sino un montón de otras cosas que se pueden dar, que habilitarían un montón de cosas más que por ahí con el dinero, que sería un cuarto de la cuestión, básicamente. Bueno, en síntesis, paso la palabra. Bueno. También yo, para arrancar, estuvo muy bueno el círculo, ¿no? Había muchos compañeros que nunca había compartido una charla. Acá esta asamblea está también muy masiva y nos preguntamos que no está Santiago Maldonado con nosotros y tenemos mucha tristeza y mucha bronca con eso. Así que bueno, para arrancar con eso. Después, algo que planteábamos con el tema de la economía popular, solidaria, que la economía a primeras es un terreno hostil para nosotros porque lo domina, como decimos, el enemigo, el capitalismo, ¿no? Nos gobierna desde ahí y atraviesa nuestras mentes en otros puntos, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados porque es una batalla que también tenemos que dar. Y pensábamos cómo también empezar a fortalecernos desde este lado, y algo que nos dijeron los compañeros que estaban coordinando, que uno de los objetivos que teníamos que tener era tratar de lograr algunas articulaciones concretas de nuestras organizaciones desde la economía popular. Y le dimos un poco de vuelta, aproximamos algunas ideas que comentaron las compañeras y después tratamos de bajarlo a cosas concretas. Y hay experiencias que venimos de experiencia acumulada y otras por construir. Por ejemplo, en la experiencia acumulada tenemos compañeros que son productores rurales, ¿no? Que producen verdura que comemos, hortalizas, carne, miel, leche. Y acá donde tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y fortalecer esas redes de comercialización, ¿no? Por ejemplo, la campaña Pueblo a Pueblo, por citar un ejemplo, ¿no? Que es cómo desde los productores empezamos a eliminar los intermediarios usureros y que se apropian de nuestro trabajo para fortalecer nuestra economía, pero también la de nuestra comunidad, nuestros centros culturales. Y eso veíamos que tenía dos cosas positivas. Por un lado, un beneficio económico, ¿no? Porque ese bolsón de verdura o de carne o de leche nos hace ahorrar 100, 200, 300 pesos. Está buenísimo, un beneficio económico. Pero también lo podíamos pensar para fortalecer y generar más participación en nuestros centros comunitarios, ¿no? Por ejemplo, pienso en la comunitaria, que es la primera vez que vengo y estoy impactado todavía. ¿Por qué no podemos pensar en la comunitaria una compra mensual de bolsones de verdura, o de carne, o de leche, de miel, o de ropa, o de herrería, de lo que tengamos, para fortalecer y convocar a vecinos y vecinas que hoy no están en la comunitaria a organizarse desde esta cosa concreta y puntual, ¿no? Una compra mensual de algunas de las cosas que nosotros producimos. Entonces, esas son... contaba una experiencia de un centro cultural que conozco en Quilmes, que eran 12 o 15 compañeros que no le encontraban la vuelta a sumar a los talleres, al taller de teatro o al de guitarra, y empezaron con esto de convocar a los vecinos para hacer una compra conjunta de verduras. Lo que ellos pagarían 180, 200 pesos, lo terminaron pagando 130, que es lo que valía el bolsón en ese momento, ¿no? Entonces dijeron, está bueno organizarse, me hago un pedido, me convocan centros de consumo responsables y a partir de ahí ya empiezan a tener un vínculo con el centro cultural, con la organización social y era un primer acercamiento. ¿Qué pasó 3 meses después? Tenían 220 pedidos y se les empezó a llenar el centro cultural porque iban a buscar el pedido. Después los invitaban a una charla de cultura participativa, a 10 les gustó el taller de guitarra, y así ese centro cultural, que no le encontraban la vuelta desde la convocatoria, desde la economía popular,
se les empezó a llenar el centro cultural, que es lo que a todos nos encanta cuando sucede. Entonces, esas son experiencias concretas que tenemos que empezar a buscarle la vuelta para ver cómo desarrollamos y articulamos nuestras experiencias, porque la economía es una batalla también que tenemos que dar, y nosotros tenemos cientos de compañeros y compañeras que están vinculados al trabajo de esta situación. O sea que la idea no es ahora cerrar ninguna propuesta, pero sí esbozamos algunas cosas que teníamos en ese círculo, y había un montón de cosas para ofrecer, y también demandas, ¿no? Así que bueno, ese era uno de los puntos concretos, pero también salió como debate el tema de concebirse como trabajadores de la cultura, que era uno de los problemas que también había y atraviesa la economía, porque muchos compañeros y compañeras participan del centro cultural, de distintas cosas, pero empiezan a soltar tareas y responsabilidades porque tenés que llenar la olla, tenés que comer. Entonces, había cosas que evaluábamos, que eran de militancia y de compromiso, que uno las hace por ese concepto, pero ir todos los días a las 8 de la mañana a ver el barrer, cambiar todas las lamparitas, todo ya pasaba a ser parte del trabajo. Entonces, por lo menos empezar a discutir qué derechos tenemos que avanzar los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que necesitamos comer todos los meses, y que otra parte era militancia y compromiso para el cambio social y un montón de cosas más. Entonces, se disparan un montón de temas que a veces nos ponemos abajo de los afiches y no lo discutimos, pero hay que empezar a entrarle de a poquito a el tema de la economía en nuestras organizaciones, la economía popular. ¿Qué consumimos? Da lo mismo comprar la verdura en un Carrefour o en un Walmart o comprársela a los pequeños productores organizados. ¿Da lo mismo o no da lo mismo? Bueno, esas preguntas nos hacemos, y sería un salto cualitativo en esta organización si a corto o mediano plazo podemos empezar a concretar experiencias de economía popular para fortalecer a las organizaciones que participan. Eso para agregar. Una cosita más que también surgió, creo que de Lautaro, fue pensar a los productores también unirse para poder ser proveedores del Estado en algunos casos en donde la capacidad de producción no da para poder hacerlo individualmente, o una sola cooperativa o un solo movimiento, poder articular para poder vender juntos, digamos, o prestar un servicio, o proveer. Y por otro lado, lo último, también abrir un poco más la mirada dentro del territorio de cada uno sobre otros actores de la economía popular, social y solidaria, que quizás no van directamente a buscar a los grupos de teatro comunitario, o no van directamente a una cooperativa de producción agroecológica, pero que no están organizadas por el capital, que son cooperativas, por ejemplo, de servicios, de consumo, o bibliotecas populares, asociaciones cooperadoras, y en donde podemos empezar a entrar un poco más también con este otro modo de producir y de consumir, porque de por sí, digamos, no deberían estar negados a ese tipo de consumo y de producción. Entonces, bueno, hay que buscarle la vuelta para ampliar el círculo, ¿no? Es que no quede demasiado pequeño. Eso, nada más. Yo por ahí lo que quería agregar era que al principio, cuando Lautaro y con los chicos estábamos viendo el tema de cómo empezamos el tema de la articulación, lo primero que apareció es cómo hacemos para juntarnos, si vos estás allá o yo estoy acá, o cómo va a empezar a circular. Es imposible, ¿no? Entonces, lo que me parece y que estuvo bueno es que el tema de el poder sostener una idea, esa idea poder contagiarla a otros, y con esos otros poder juntarnos y decir, che, ya, vos sabés que yo necesito remeras y que aquella textil la tiene, y generosamente acercarme por voluntad propia a ese compañero y no darla por ahí a otro que tiene en reventa, nos pareció como importante, pero también como hecho humano importante, porque no es, lo económico, visto como económico, parece frío, parece, como dijo el compañero, sin amor, las políticas y la parte legal también, pero me parece que el salto es humano.
es de qué manera humanamente yo me paro a tener conciencia en el medio ambiente, a tener esta forma de producir, que no solamente son los productos que tienen que ver con las huertas comunitarias o agroecológicas, sino también música, lutería, distintas líneas que a veces ni siquiera dentro de los mismos oficios, y que eso también es una manera de producción cultural. Así que nada, eso, como que el tema de las ideas es importante, eso nos puede llevar a ideales, y esos ideales obviamente a concretar en hechos, porque si solamente nos quedamos con las ideas, los ideales, y no los llevamos a los hechos, y estos hechos colectivos nos potencian, nos quedamos en el mismo lugar. Bueno, compañeros, muy fructíferos los espacios de debate. Mañana vamos a seguir, pero ya articulándonos, no temáticamente, sino cruzándonos azarosamente, que también está bueno. Acá Alemir me recuerda con su mirada que está abierto ese taller de producción colaborativa de comunicación para allá los que quieran, para seguir subiendo. Me mostraba, había como 2.500 siguiendo esto ahora por Facebook. Un fuerte aplauso para los compañeros que están haciendo la cobertura. A ver, están los compañeros, se nos trasladó, como dijimos, estamos un poquito desfasados de tiempo, pero hagamos el aguante. Yo sé que hay muchos que están refiltrados del día y del viaje, pero nos queda pendiente, hay una función de los compañeros Merequetengue acá que iba a ser a las 6, ya estamos 1h30 tarde, y después, a partir de las 8, el festival comunitario que estamos preparando en la Escuela 9 con grandes artistas, y para compartir ahí un chori, algo para compartir, que va a estar muy bueno en la Escuela 9, que ya más relajado, sin tanto debate. Así que, ¿nos damos un fuerte aplauso por esto? ¡Vamos, cultura viva comunitaria, carajo! Nos acercamos para ver el espectáculo.